Ponemos la primera diapositiva, por favor. Bien, mire, el tema es la Casa Hacienda de Pumamarca. ¿Qué es la Casa Hacienda de Pumamarca? Es una hacienda, como su nombre lo indica, colonial, que está ubicada en el distrito de San Sebastián. Y la importancia que tiene es que toda la construcción colonial de esta casa hacienda está sobre toda una construcción inca de suma importancia que fue muy citada por el padre Bernabé Cobo. Esa es la casa hacienda de Pumamarca. Entonces acá nosotros tenemos una vista de lo que es una casa ya restaurada, ¿no? Como pueden ver ustedes en la parte baja son muros incas, en este sector tenemos todo lo que son construcciones incas y un segundo piso que son de habitaciones coloniales. Y la fachada que ustedes ven de color celeste, que se hizo en el año 2010 a causa de, por parte del Ministerio de Cultura. Actualmente esta es la fachada de la Casa Pumamarca. Entonces, de este lugar es del que vamos a hablar. Siguiente, por favor. Ubicación. Pumamarca, ¿no? O Pomamarca, como se le conoce, la Casa Hacienda, que la tenemos nosotros en este lugar, está ubicada en el distrito de Pumamarca, ¿no? O en el caserío de Pumamarca, en el distrito de San Sebastián. Pertenece a un parque arqueológico que tiene el nombre de Pumamarca también, ¿no? Que limita con lo que es el parque arqueológico de Sacsayhuamán. Todo el parque arqueológico de Pumamarca tiene 714 hectáreas y tiene como 8 sitios arqueológicos dentro de su jurisdicción y limita con lo que es el parque arqueológico de Sacsayhuamán. Dentro de este parque arqueológico, uno de los atractivos turísticos viene a ser la Casa Hacienda de Pumamarca. Siguiente, por favor. Antes de hablar del sistema de sequía, todo este parque arqueológico de Pumamarca es muy fácil de llegar. Nosotros está a 4 kilómetros de la Plaza de Armas y a 2 kilómetros desde Enaco. Entonces nosotros lo que podemos hacer es ir al paradero de Enaco. En Enaco hay unos carros que llevan por la pista de Cusco-Corao, ¿no? Y a 20 minutos en carro nos dejan en un desvío que se ingresa caminando hasta la hacienda Pumamarca. También el acceso permite llegar en carro hasta el mismo lugar, pero es mucho más bonito ir caminando por ese lado. También hay un acceso por la parte de Ticapata y otro por el mismo poblado de Pumamarca, ¿no? Por el mismo agrupamiento que está en la parte alta, se camina como 10-15 minutos y se llega directamente a la Casa Hacienda. Todo este sitio es un lugar muy rico en gea, flora y fauna. En lo que respecta a la gea, tiene todos los bloques de rocas que tenemos ahí, todo el material lítico, es roca caliza, en lo que respecta a la construcción inca. Pero tiene también cimientos pre-incas, como vamos a ver posteriormente, y eso es andesita basáltica. La roca caliza es de la formación Yuncaipata. Como ustedes saben, el Cusco fue un fondo lacustre, ¿no? Un fondo marino también dice, que con la evolución de la tierra este lago se secó y nos dejó todo el paisaje geológico que tenemos ahora, y muchas de esas rocas tienen conchas y helechos fosilizados. Entonces, todo ese material se puede ver también en Pumamarca, y se ve erosiones de roca, formaciones de roca natural, se ve grandes bloques que posteriormente fueron huacas, fueron sitios sagrados. En cuanto a la flora, cuando uno va al lugar, es un lugar muy bonito para caminar, para despejar, porque se mantiene, digamos, un paisaje que no ha sido muy invadido por el hombre. Si bien es cierto, hay chacras, hay casas, ahora hay los greenhouses, esos invernaderos, ¿no? Donde se están produciendo fresas y flores. Sin embargo, el paisaje natural no ha sido perturbado. Uno puede disfrutar de ese paisaje natural, exuberante vegetación nativa. Si bien es cierto, hay eucalipto. Sabemos que el eucalipto no es oriundo de Perú, que fue traído de Australia, ¿no? Pero tenemos
tenemos eucalipto, tenemos kiswar, tenemos queunias, tenemos la flor de retama, que tampoco es original, pero hay flor de retama, bastantes sembríos, papas, hortalizas. O sea, es una zona bien rica y todo está circundado con pequeñas zonas arqueológicas. Y es un lugar que sobresale sobre todo en la producción de flores, porque ahora las comunidades han sido capacitadas para tener flores y producción de fresas en estas greenhouses. Entonces hay bastante de eso, pero como les digo, no altera lo que fue un paisaje natural. Entonces es un paisaje con quebradas, con exuberante vegetación nativa, con un río que viene a ser el Sirenahuayco y el río Pumamarca, ¿no? Entonces está bañado por todo eso, está quebrada, y por supuesto que eso hace de que la fauna también sea una fauna rica, una fauna muy, muy variada, ¿no? Se ve, es zona de cernícalos, hay perdices, una gran variedad de aves que podemos ver en esa zona, y no está alterado, no hay mucho ruido, no hay mucho esto, entonces el paisaje natural es muy bonito. De por sí, solo el paisaje natural es un atractivo muy bonito, una zona muy linda para caminar, muy fácil de llegar. La fauna, originalmente, probablemente fue un sitio de pumas, probablemente. No tanto por el nombre del lugar, lo vamos a decir posteriormente, sino porque es una zona, de acuerdo a la altura, está sobre los 3.555 metros sobre el nivel del mar. Entonces es una zona donde pudo haber habido en las quebradas, ¿no? Antes de que haya más casas, más movimiento urbano, pudo ser una zona donde hubo pumas. Actualmente se encuentran pequeñas, las culebritas domésticas, las tachimenis, lagartijas, bastante animal doméstico, ¿no? Y no encontramos nada de llamas, alpacas, nada de eso en esa zona, son más animales domésticos y bastantes animales propios de la zona, ¿no? Entonces es una zona rica en geología, en flora y en fauna. El acceso también ya hemos visto que es muy, muy fácil de llegar, y ahora nosotros vamos a hablar de, hasta ahí ustedes tendrán alguna pregunta de repente, algún comentario. No, bueno, entonces para hablar de este sitio es necesario que nosotros nos remontemos a la época inca. ¿Cuál fue el origen de la hacienda Pumamarca, ¿no? O sea, ¿cuándo comenzó? ¿Qué fue? Entonces, para eso nosotros tenemos que comenzar a hablar del sistema de seques. Nosotros lo que hemos visto que a primera vista las construcciones son construcciones incas. Entonces, ¿qué fue Pumamarca, no? Para eso, el sistema de seques. Los seques o cachauis eran líneas imaginarias que salían del Coricancha. Vamos a ver el Coricancha acá al centro, ¿de acuerdo? Ahí tenemos la forma de puma de la ciudad de Cusco, la cabeza que era Sacsayhuamán, y la parte central, ¿no? Eso viene a ser el Coricancha. Entonces, se dice que el sistema de seques eran estas líneas que ustedes ven que salen de acá, líneas imaginarias que están hacia los 4 puntos cardinales, hacia el norte, hacia el sur, al este y al oeste, ¿no? Entonces tenemos el Chinchaysuyo, el Collasuyo, el Antisuyo y el Contisuyo. Luego estaba dividido en 2 partes, el Jana y el Uri, los de arriba y los de abajo. Según el doctor Manuel Chávez Bayón, eran 2 grupos totalmente diferenciados. Los Jana venían a ser los nobles, digamos, de los incas, de la clase de los incas, y los Urim venían a ser todos, el pueblo en general y todos los que habían hecho algún mérito, ¿no? Con el estado inca. Luego, Jana, Urim, y luego dividido en 4 partes hacia los 4 puntos cardinales, ¿de acuerdo? Cada suyo, o sea, cada suyo estaba a su vez subdividido en 3. Salían 3 caminos, ¿no? Acá vienen 1, 2, 3,
que era Collana, Payán, Callao, que quiere decir primero, segundo y tercero. Era una división arquitectónica que tenían de la Organización Espacial del Estado Inca. Y en cada uno de estos espacios había a su vez tres barrios que pertenecían a cada sur. Entonces teníamos primero 12 seques y luego 36 barrios que había alrededor de todo el Cusco. La estructura era un puma, ¿no? Y las líneas imaginarias eran como caminos principales, accesorios del camino troncal del Capañán, o sea, eran caminos secundarios. Entonces, dentro de esta organización espacial se va encontrando diferentes huacas, diferentes sitios importantes del estado Inca. Entonces, ¿dónde estaba Pumamarca? Guamán Poma de Ayala y Bernabé Cobo citan la ubicación de ciertas huacas, ¿no? En este caso de Pumamarca, Bernabé Cobo escribe como Pomamarca. Y dice, ¿no? Dícese que Pomamarca era del Inca Pachacute y el lugar donde quedó su esposa, Mama Anahuarque, Coya Inca. Ese es el dato que nos trae Bernabé Cobo, ¿no es cierto? Y que pertenecía al sexto seque, que iba al Antisuyo. Entonces nosotros tenemos el Antisuyo en la parte de arriba, más o menos estamos hablando al pie del Picol, ¿no? A esa zona está ubicada el camino del Antisuyo, y en el sexto seque estaba ubicada esta construcción que se llama Pomamarca. Más adelante, otros cronistas citan que en realidad esta no fue la casa de Mama Anahuarque, Coya Inca, sino que fue una construcción que mandó a hacer el Inca Huiracocha para que sea un segundo templo dedicado al sol y al agua. Eso es lo que nos dice el antecedente etnohistórico. Entonces nosotros lo que les traemos es lo siguiente, que lo que ahora es la Casa Hacienda, en la época Inca, fue un templo dedicado al dios Viracocha, cuyo culto era también al sol y al agua, ¿de acuerdo? Y ya posteriormente, cuando se casa Pachacute, y él iba a las contiendas, ¿no? Iba a las guerras, etc. Entonces, dispone que en ese lugar se deje la momia de su esposa, si era su hermana, panaca, de familia, para que pase el resto de su segunda vida, ¿no? En la que creían los incas. Entonces, cuando se hace siguiente, por favor, cuando se hacen unas excavaciones, ahí tenemos la entrada, cuando se hace una propuesta de conservación de este sitio, que es en el 2006, se da esa hipótesis, ¿no? Y en el 2010 el Ministerio de Cultura interviene, este lugar, excava, y se da con la gran sorpresa, porque ellos hasta ese momento manejaban, sí, es la casa de la esposa de Pachacute. Y cuando empiezan a excavar, empiezan a encontrar cimientos incas y cimientos pre-incas, y la gran sorpresa fue que eran cimientos parecidos al templo del Coricancha de Cusco. Entonces, antes de seguir, Mama Anahuarque y Pachacute, ¿no? Se supone que eran hermanos, ¿no? Porque pertenecían a la misma panaca y se hablaba de que debía ser del mismo linaje y se logran y se casan los dos. Antes de continuar con las excavaciones que les estaba hablando, quiero decirles que Mama Anahuarque es una coya muy importante de la época inca, porque fue la mujer que gobernó en realidad el estado inca, porque Pachacútec salía a sus expediciones,
salía a sus conquistas y quien quedaba a cargo de eso era esta mujer. Y luego hay una gran importancia también, porque en la guerra con los chancas, según lo cuenta la leyenda, el cuento oral, dice que los chancas, este grupo que se rebeló ante la expansión, ante la conquista de los incas, estaba dominando a los incas, ¿no? Y estaba entrando por Carmenca, por Sacsayhuamán, por todo eso, estaban dominando y habían tomado toda la ciudad del Cusco. Y Pachacútec tiene un sueño en el cual las piedras de Sacsayhuamán, ¿no?, cuenta la leyenda, se vuelven en soldados de piedra, y gracias a ellos logran dominar y botar a los chancas. Y la leyenda continúa que Mama Nahuarque se presenta en su sueño y es ella quien convierte a los soldados, a las piedras en soldados, y es así como logran dominar a los chancas. De ahí que esta es una colla importante, es una colla la más importante que había en la época inca, y ha sido una gobernante del estado inca, ¿no? De ahí su importancia. Siguiente, por favor. Bien, entonces, volviendo a la de las excavaciones, esta vista es una vista más de antes del 2006. Como pueden ver, es una construcción de adobe, está sobre los cimientos incas, y el segundo piso también es, no tiene ninguna construcción inca, pero son ya construcciones coloniales. Es así como estaba esta casa en 2006. Entonces, para restaurarla, hacen una propuesta, ¿no?, una propuesta de restauración, y en 2010 interviene el Ministerio de Cultura. Empieza a hacer excavaciones en esta zona, en toda esta zona del patio. Las habitaciones, sí, después vamos a ver unas vistas más cercanas. Los muros son tal cual, han estado así permanentemente, y empiezan a encontrar muros, como les decía, de factura inca, similares al Coricancha. Inclusive encuentran un muro semicircular que está fuera de la casa hacienda, igual al muro circular que tiene el Coricancha. Y cuando siguen excavando, bajan, encuentran muros más rústicos que pertenecían a Quilque, a la cultura Quilque. Quilque es 800 años después de Cristo, antes de los incas. Y los Quilque han estado presentes en todas las construcciones incas. Entonces, previo a esto, había Quilque. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Primero vemos que en todo este contexto geográfico de Pumamarca, de la hacienda Pumamarca, había grupos, ¿no?, grupos culturales que ocuparon esta zona, que eran primero los ayarmacas. ¿Quiénes eran los ayarmacas? Los ayarmacas era un grupo cultural que vivió en la ciudad de Acamama. Acamama se llamaba el Cusco antes, ¿no?, antes de la llegada de los incas. Y los ayarmacas fue el grupo que más resistió puede ser la invasión, puede ser la conquista también de los incas, ¿no?, porque los incas también invadieron, conquistaron y arrasaron. Y los ayarmacas se resistieron a eso, se resistieron bastante, y tanto se resistieron así que los incas finalmente les regalaron un seque y los consideraron curacas. No los llegaron a dominar, pero los ayarmacas siempre fueron resentidos, no se sometieron a los incas, y fue ese grupo, se dice, quienes ayudaron a entrar al Cusco a los españoles. Entonces, en esta zona vivían los ayarmacas, y luego que llegan a un acuerdo, una cosa sobre los tipos de los ayarmacas, eran los incas y se posesionan de esas tierras. Y en esas tierras, lo que nos dice la crónica es que manda construir, ¿no es cierto?, Viracocha, que es el padre de Pachacútec, manda construir un templo dedicado al sol. Y cuando hacen las excavaciones arqueológicas, se corrobora este dato de los cronistas, porque encuentran
los muros semicirculares, muros de estilo inca imperial, que encajan perfectamente. No hay una construcción civil, es una construcción netamente religiosa, de estilo celular, almohadillado, y en los fragmentos de cerámica que se encuentran, no se encuentra cerámica utilitaria, se encuentra cerámica religiosa. Las puertas de doble jamba que ven ustedes acá, doble jamba, ¿no? Esas puertas también solamente fueron utilizadas en templos. Entonces, durante la época inca, esto fue un templo. Fue un templo. Luego, pasamos a la siguiente diapositiva. Ya. Esta es una capilla que está fuera de la casa hacienda. ¿Qué pasa? Durante toda la época inca es el templo inca, luego que gobierna Pachacute, su esposa vive hasta los 85 años, tenía muchas mamacunas, dice, a su servicio, ¿no? Pues como 40, 50 mamacunas, que en las excavaciones se corrobora eso porque encuentran 2 momias de 2 mujeres, ¿no? Con todos sus objetos personales, con todo lo que se le ponía, pero no era mamá nahuarque, no eran simplemente las mamacunas. Y en ese lapso ella muere a los 85 años, y luego a eso nos vamos a pasar nosotros, vamos a hacer un salto hasta la llegada de los españoles. Llegan los españoles, ¿no es cierto?, a nuestro territorio, los Ayarmaca les ayudan a entrar a los españoles acá, y en ese momento hay una repartición, un saqueo de tierras, pues, ¿no? Al principio, luego viene la repartición de solares, ¿no? Entonces se reparten grandes extensiones de tierra que incluían templos, palacios, canchas, etc. Se reparte entre la gente, entre los españoles, ¿no? Que habían hecho algún mérito, que llegaron durante la invasión, hay compra y venta de terrenos, etc., ¿no? Y es un periodo largo, ¿no?, de posesión de tierras. Y se ubican en estos templos y empieza a haber una transformación de la arquitectura inca. ¿Y cuál es esa transformación? Es que sobre los cimientos incas se empieza a construir las casas coloniales. En un principio son ocupadas por los gamonales, ¿no? Los gamonales era gente que había hecho algún servicio a la corona, ¿no? Y eran descendientes de los incas. Entonces a ellos se les entregaba un pedazo de tierra, se les entregaba una comunidad de gente para que se hagan cargo para evangelizarles. Entonces los sacerdotes, las religiosas, todas ellas se dedicaban a evangelizar a esa gente dentro de las propiedades de los gamonales. Y posteriormente ya estas casas van evolucionando porque empiezan a entrar patrones arquitectónicos diferentes a la ciudad del Cusco. Nosotros tenemos influencia europea en nuestras construcciones, entra la madera, entra el fierro, etcétera, y empieza a haber estos balcones, este tipo de construcciones que ahora tenemos nosotros acá en la ciudad del Cusco. Se introducen esos patrones arquitectónicos y se empiezan a construir las casas hacienda, tal como lo que nosotros hemos visto. Y estas casas hacienda tenían un primer piso que se conservaba toda la estructura arquitectónica inca y que no servía de vivienda, sino servía de depósitos para la gente que vivía ahí. Y un segundo piso que servía para que viva la gente que era dueña del lugar. Esta capillita es una muestra también de lo que dicen, que dentro de la hacienda debía haber una capilla para que la gente pueda ir ahí a recibir su evangelización, y también debía haber un lugar donde reciban instrucción, de tal suerte que la gente no podía salir de esa hacienda, ¿no? Trabajaban, vivían ahí, tenían casa, tenían
tenían la evangelización, tenían la escuela, tenían un pedazo de tierra que trabajar, pero pertenecían al Gamonal. Y ya después con la República, en 1821, se cambia a lo que son los hacendados. Los hacendados ya también son descendientes, puede ser de los españoles, pero tienen las mismas características de juntar así a un grupo de gente que están bajo su cargo para que trabajen para ellos, ¿no? Entonces nacen las haciendas. Actualmente esta capillita está tal cual, no ha sido restaurada. Siguiente, por favor. Ok, comenzamos con la... Si tienen alguna pregunta hasta ahí, si tienen alguna duda. Bien. Antes de comenzar con la descripción de cómo es la hacienda, vamos a hablar del nombre. Miren, Pumamarca, en las crónicas aparece como Pomamarca, ¿de acuerdo? Entonces probablemente le dan una interpretación de que era una zona donde vivían muchos pumas y que por eso era la zona de Pumamarca. Pero hay que tener en cuenta que todos los nombres que tienen ahora nuestros sitios importantes, nuestros sitios arqueológicos, no son los originales. Probablemente muchos de estos nombres fueron puestos por los mismos cronistas, inclusive, de acuerdo a la función que tenía en ese momento el lugar, que no era necesariamente el original. Entonces, de Pumamarca se dice que el verdadero nombre era Cachichacra, o sea, la chacra de la sal. Ese nombre, eso no está escrito, ¿no? Eso está en las crónicas, está puesto, es una investigación que hace el Ministerio de Cultura y nos da ese alcance. Hay muchos nombres así que no corresponden, ¿no? Como aprovecho para decirles, por ejemplo, Pucapucara no se llama Pucapucara. Ya en la anterior charla hablamos de eso, ¿no? Entonces, y así hay varios nombres que no corresponden. Entonces, Pumamarca es un nombre puesto ya posteriormente de acuerdo a la función que pudo cumplir en su momento y es mencionado como Pumamarca, pero en la época inca tenía otro nombre, ¿ya? Bien, entonces ahora comenzamos a hacer la descripción de Tziri. Claro que sí. Pumamarca era un templo al sol, no era un apu, pero era un sitio religioso. Un sitio religioso. La casa hacienda era un sitio religioso. Todo lo que es el parque arqueológico de Pumamarca está compuesto como por 7 sitios, todos de función religiosa. Entonces sí es considerado un lugar sagrado. Por eso está dentro del sexto siglo. Un lugar sagrado así. Sí, acá Ronald hizo esto. Y tenemos a las principales apus, a las principales montañas, y Pumamarca está ahí al pie del Picol como un lugar sagrado importante en esta zona, ¿no? Muy bien, sí. Una consulta, entiendo que también hay por Pumamarca que está por la que está ¿hay algo que vea de repente en cuanto a la distribución de los entes en ese lugar? No tiene relación Pumamarca de Ollantaytambo con este Pumamarca. Pues el Pumamarca de Ollantaytambo es una construcción que representa o simula al Cusco. Tiene una serie de elementos, tiene una muralla en zigzag, ¿no? Tiene un sitio sagrado, tiene canchas que pareciera un Cusco pequeño, pero que pertenece a otra zona, está en otra ubicación geográfica. No tiene relación con la casa hacienda ni tampoco con este lugar. Y esa confusión precisamente, y no es el único Pumamarca, hay Pumamarcas en otros lugares también. Entonces, eso se debe a que los nombres fueron puestos en la época colonial de acuerdo al criterio de lo que estaban escribiendo las crónicas, que no siempre son los originales. Así es. Bien, vamos a comenzar con la descripción de la casa hacienda. Esta foto es una foto última que se ha tomado, es una cueva, por eso
que tiene esas flores ahí. Originalmente no tenía esa corona de flores, sino que la gente, ese es un dato importante, la gente actualmente va a la casa hacienda, a este lugar que se llama Pilco, y les deja sus ofrendas. Le deja flores, le deja fruta, hacen ceremonias ahí porque es un lugar sagrado. Esta es una cueva que está debajo de una huaca, una enorme huaca que está presente dentro de este lugar y que uno puede entrar y hasta casi unos pasos adentro hay construcción, hay muros incas y el agua sale desde ese lugar, desde un manante que se llama Pilco, por eso le dicen el Pilco a ese sitio, y va a cruzar toda la hacienda y va a ir a dar a una poza, un tipo piscina, que fue construida por los dueños de Pumamarca moderno, que ya fue después de la República, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien, este muro que ustedes ven es un muro de factura inca imperial que no está, en la foto no está limpio, ¿no? Después del 2010 sí estuvo limpio, muy bonito, pero ahora se ha vuelto a abandonar la casa, entonces se va creciendo este tipo de vegetación. Es un muro así semicircular que va a llegar hasta el Pilco que hemos visto y encima de este está una enorme roca que viene a ser la huaca o el sector sagrado. Siguiente, por favor. Acá tenemos dos vistas. Estas son unas gradas que conducen a conducen a esa puerta que ustedes ven en la parte alta. Estos son muros incas que bordean toda la casa colonial. Entonces uno da la vuelta y todos son recintos estilo celular, almohadillado y estilo inca imperial. Es el mismo lugar visto en dos partes. Por estas escaleras uno continúa, sube, puede salir por esa puerta y llega a la capilla. Siguiente, por favor. Acá tenemos esta habitación, es una de las habitaciones que está dentro, en el primer piso de la casa hacienda. Vean ustedes, es el colcancho, es como un recinto del colcancho. Sus nichos, ¿no? Nichos o ventanas cerradas. Miren la factura de la pared y cuando se entra tiene este estilo clásico trapezoidal, ¿no? Y puertas de doble cambio. Esta es una parte que se ve de la hacienda. Acá adelante hay un patio grande y a este sector al frente siguen las construcciones. O sea, tiene una distribución arquitectónica similar a la de Colcancha. Siguiente, por favor. Estas son excavaciones arqueológicas que se hicieron en el 2010. En este lugar se encontraron fragmentos y cerámica, también utensilios, todos de carácter religioso. Entonces ahí se puede ver una parte del muro inca que está saliendo y donde se ven estas son restauraciones últimas y debajo de esto, porque ese no es todavía el piso original, están las construcciones Kirk. Siguiente, por favor. Esta es una vista, bueno, de la casa ya restaurada. Tiene 1, 2, 3 habitaciones. Y en medio de esto hay un espacio pequeño, no sé si en algún momento, si tenemos una vista de esa, pero digamos son 2 habitaciones grandes con sus puertas trapezoidales y al medio hay un pasaje pequeño no sé, unos 2 metros de ancho más o menos, bien pequeño, y los dueños de esta hacienda, porque esta hacienda después de 1578, que fue construida por Pedro de Alonso, pasados unos años, y en la República perteneció a una familia cusqueña, la familia Pacheco. Entonces los dueños de esta hacienda comentan que la gente que vivía en ese entonces, los empleados, todo eso, decían que en esa habitación pequeña, en la época de los incas, ahí se amarraba a un puma. Y hay incluso como un tornillo de seguridad que es para las puertas, ¿no? Que se pasa ahí
A ver, es un tornillo que está como bisagras en una puerta y que a esa bisagra se sujetaba a este puma y se le sacaba a que esté por la hacienda y luego regresaba, ¿no? Es el cuento que dan sobre este lugar. Esta hacienda ya está restaurada. En la época de las haciendas, o sea, primero pertenece a un señor Hernández, luego pasa por herencia en 1578 a Pedro de Alonso y él lo que hace es construir la casa hacienda y después pasa por varios dueños hasta llegar a la familia Pacheco, que vivió hasta 1973, que les expropiaron la hacienda por la reforma agraria y ahora esta hacienda está a cargo de la comunidad, pertenece a la comunidad de Pumamarca y se le da el uso turístico. La parte arqueológica pertenece al Estado, o sea, el Ministerio de Cultura es quien lo cuida. Bueno, ahí tenemos unas vistas de la hacienda. Acá lo que tendría que resaltar es la doble jamba que ven ustedes ahí, ¿no? Y esta puerta pequeña, esta puerta pertenece a otro recinto. Siguiente, por favor. Ya, este es el recinto pequeño que les digo, donde se comenta que vivía el puma. Y este es otro recinto también de estilo trapezoidal, los nichos y la entrada. O sea, toda la estructura arquitectónica de este lugar corresponde a una estructura de una cancha, un patio central y habitaciones alrededor. Esas habitaciones alrededor son de uso netamente religioso. No es, definitivamente no era una casa, sino era un templo dedicado al sol, dedicado al agua, y es en ese lugar en el que se pone la momia de la esposa de Pachacuti, Mamá Nahualque. Seguimos. Ahí tenemos otra vista de la casa. Esta es la parte del patio, con este tipo de habitaciones, son 3 habitaciones. Esta es la parte posterior, el exterior de la casa. Miren las gradas, los accesos. Esto ha sido restaurado, obviamente, pero era así tal cual la hacienda en la época de la República. Seguimos. Esta es una vista de la casa antes de ser restaurada, por eso es que tiene el adobe y si ustedes notan acá los balcones no están de otro color, ¿no? Estuvo muchos años esta casa hacienda sin restaurar, la han puesto en valor, se le ha dado un uso, pero nuevamente está queriendo ser olvidada, ¿no? Y bueno, nosotros somos los encargados de poder ir ahí y de valorarlo. Vean ustedes el paisaje, el entorno paisajístico de esta zona. Para ir a hacer una caminata, este lugar es muy bonito, muy bonito porque tiene varios accesos y está muy cerca. Siguiente, por favor. Acá tenemos parte de los muros incas, miren el estilo el aparejo que tiene, netamente religioso. Este es otro sector de la casa hacienda ya restaurada y acá la presencia de una especie de canal. Siguiente. Esta es la roca o la huaca, ¿no? Acá tenemos el pilco, que es de donde sale el agua, y los canales incas. Miren, ahí tenemos el pilco, el canal inca, que sale el agua, y piezas líticas en este lado, que bueno, probablemente ya desde la época de las haciendas fueron acomodadas como asientos, como banquitas que se ven, ¿no? Y cuando uno va al segundo plano también hay como una especie de banquitas, como una sala que quisieron hacer los dueños de la hacienda. Siguiente. Esta es la parte de la huerta, al exterior. Está saliendo de los balcones, en la parte posterior, abundante vegetación, conserva el estilo que tenía en la época de las haciendas. Nos cuentan los propietarios de la hacienda que acá alrededor del pilco se sentaban los hacendados y repartían a la gente, terminando su jornal, les repartían su refrigerio, que en el segundo piso de la casa tenían una campana, sonaba la campana a media mañana y a media tarde, para que toda la gente que esté trabajando iban y recibían su refrigerio, su comida, ¿no? Y luego, terminando la tarde, se sentaban acá
y que era también este lugar donde en fiestas se juntaba la gente y les regalaban ropa, les regalaban ese tipo de cosas, en la época ya de la República. Siguiente, por favor. Muy bien, y acá tenemos nosotros a Mama Ana Huarque. Este es un monumento que está en Zaire, ¿no? Porque es una mujer muy importante, Mama Ana Huarque, que fue una gobernante. Si tienen alguna pregunta, no sé si hay algún tema que... Ya. Antes de concluir, nosotros vamos a hablar del uso turístico de Pumamarca, ¿no? Como ustedes verán, hemos hablado de arqueología, de historia. Es un sitio sumamente importante. Es un lugar muy bonito, que está restaurado para poder ir a visitar. Es un sitio lindo donde uno puede ir, con mucha responsabilidad, por cierto. Uno puede hacer ahí un picnic, evitar prender fuego, regresar nuestra basura, visitar el lugar con responsabilidad. ¿Cómo llegamos a Pumamarca? Nosotros vamos hay varios caminos, pero el más fácil es de que se dirijan ustedes a Enaco, al paradero Enaco, ¿no? En el paradero Enaco suben ustedes una media cuadra y ahí hay unos carros que llevan por la pista de Cusco a Corao. Se toma ese carro y ya hay un enorme cartel que es desvío a la hacienda de Pumamarca. Se puede llegar al carro, como les decía, hasta el mismo lugar, pero yo les recomiendo bajar ahí, porque de ahí uno entra y empieza a hacer una caminata por un paisaje muy rico, muy bonito en vegetación. Uno tiene contacto con la naturaleza, contacto con la gente, y uno llega a la Casa Hacienda. En la Casa Hacienda hay un guardián que les va a cobrar un ingreso, ¿no? No tengo idea cuánto está el ingreso, son 2 soles, una cosa así. Uno puede ingresar a la Casa Hacienda, visitar el lugar, ¿no? Estar en ese sitio, visitar todo, es bastante amplio, y como les decía, uno puede permanecer en la parte que es la huerta. Uno puede estar ahí, hacer un picnic o algo y visitar el lugar. Puedes llevar a los pasajeros, a los turistas, si tienes amigos, pueden ir al sitio, pero siempre con las recomendaciones del caso. No existe información turística en el lugar, no existe un tríptico turístico, una información que les van a dar, solo es el guardián que está ahí. No existe tampoco, digamos, una garita de control con un tópico como podríamos encontrar en otros sitios arqueológicos. Está libre, fácil de entrar, cerca de Cusco, es un lugar muy bonito. Las recomendaciones que nosotros les podemos dar de este lugar es que cuando vayan se manejen con mucha responsabilidad, retornen su basura, sobre todo, porque si bien es cierto hay contenedores de basura en la Casa Hacienda, pero ellos no tienen el mismo sistema de recojo de basura que hay en la ciudad. Entonces se junta la basura y da un mal aspecto. Eviten hacer fuego, y es una zona donde se puede hacer actividad turística muy bonita y pasar un fin de semana muy bonito. Eso sería la información que les estaba pidiendo. Muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta.